Entonces vamos con el siguiente tema, que es la energía y potencia en las ondas. Energía y potencia en las ondas. Energía y potencia en las ondas o en el movimiento ondulatorio. Recuerden que en este caso estamos hablando de ondas transversales, en las cuales las partículas del medio se oscilan en una dirección perpendicular al movimiento en el cual se traslada la onda ondulatoria. En el movimiento ondulatorio, muy bien. Entonces, nosotros ya sabemos que la energía cinética, que se suele denotar con la letra K, porque viene del inglés de kinematics, cinética, es igual a un medio. No confundir esta letra K de la energía cinética con el número de onda K. Son cosas distintas, son conceptos distintos, pero se denotan con la misma letra. Tienen que analizar el contexto de la expresión para saber si hablan de la energía cinética o del número de onda K. Entonces, la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, ¿de qué masa hablan? Hablan de la masa que existiría en un medio elástico que transfiere una onda transversal, como una cuerda, y están hablando de la masa de la cuerda o la masa de la sección de la cuerda que ustedes estén considerando. Recuerden que la densidad lineal de masa es igual a la cantidad. La densidad lineal de masa es igual a la cantidad de masa, o delta M, delta minúscula M, entre la porción de la cuerda que estén considerando. Como la cuerda se considera un segmento lineal, sería la porción lineal de la cuerda, o que se toma sobre el eje X, ¿sí? Sobre el eje X, con lo cual la porción de masa o fracción de masa, o la parte de la masa de la cuerda que se está considerando, sería igual a delta M igual a la densidad lineal de masa por la porción en X a lo largo del eje X que estamos considerando, donde se proyecta la longitud de la cuerda. Recuerden que en este caso estamos trabajando especialmente con medios elásticos de las cuerdas, porque es más fácil visualizar en ellas cómo se transfiere una onda transversal. Dejen checo que todo esté bien hasta este punto. Sí, está bien. Entonces sustituiría este concepto aquí. Y como estoy hablando de de movimiento de las partículas del medio, en este caso movimiento de los elementos que forman parte del medio elástico, como lo es una cuerda que puede transferir ondas transversales, yo me refiero a qué velocidad. La velocidad de dichas partículas del medio. Recuerden que la posición de las partículas del medio, cuando una onda se propaga a través de ellas, en este caso de un medio elástico, está dada por la expresión y, que depende de x y de t, porque el movimiento es a lo largo del eje x. Para las partículas del medio es igual a la amplitud, y es su índice m, por el seno de k del número de onda. Ahora hablo del número de onda k por x menos la frecuencia angular omega por t. Ahí está. Entonces yo sé que la velocidad en y, en sí, aquí yo tendría, para la expresión de la energía cinética en las partículas del medio, yo estaría hablando precisamente de la velocidad en y. La velocidad en y sería igual a la derivada con respecto al tiempo de la posición en y. Entonces tendría derivada parcial con respecto al tiempo de y de t, yx, que depende del espacio en x y del tiempo t, es igual a derivada del seno es el coseno de k de x menos omega t, bueno, su argumento. Esto se conserva por ser constante, y la amplitud. Y ahora seno, derivada del seno es el coseno. Se conserva y su índice m, la amplitud, por ser constante. Y se multiplicaría todo esto por la derivada con respecto al tiempo del argumento, que es menos la frecuencia angular omega. Menos la frecuencia angular omega. Ya tendría todo esto y entonces esta es la velocidad a lo largo del eje y que llevan a cabo las partículas del medio. Entonces ya puedo sustituir el concepto de masa aquí y el de velocidad acá, de tal forma que la energía cinética para las partículas del medio donde se transfiere una onda, donde se transfiere energía gracias al traslado de una onda transversal, sería igual a un medio de la densidad lineal de masa
por la porción que se toma a lo largo del eje X, okay, recuerden que la cuerda del medio elástico proyecta su longitud a lo largo del eje X, por la velocidad en por la velocidad en y al cuadrado, la velocidad en y al cuadrado, que es esta de acá, esta. Entonces pongo menos la frecuencia angular omega por ym por el coseno de kx menos la frecuencia angular omega por t, todo esto al cuadrado. Entonces tendría la energía cinética K es igual a 1/2 de la densidad lineal de masa por delta x, menos por menos más por la frecuencia angular omega, por la amplitud ym al cuadrado por el coseno cuadrado de k de x menos omega t. Ya está. Ya está. Sí, ya está. Entonces, muchas veces les gusta expresar esto en porciones. Por lo que si yo quiero expresar esto en fracciones o porciones, yo pondría la derivada de la energía cinética K es igual a 1/2 de la densidad lineal de masa, donde considero la AX o la fracción de X que estoy tomando como una derivada de ¿cómo se dice? La diferencial de la energía cinética es igual a 1/2 de la densidad lineal de masa y a delta X la puedo considerar bajo este concepto como la diferencial de X por la frecuencia angular omega al cuadrado por y subíndice m al cuadrado por el coseno cuadrado de kx menos la frecuencia angular omega por el tiempo. Ya está. Y yo puedo dividir dividir tanto la parte izquierda como la parte derecha de la expresión entre la diferencial del tiempo, para que yo tenga en la parte izquierda de la expresión la derivada con respecto al tiempo de la energía cinética, lo cual ya me permitiría obtener posteriormente una expresión para la potencia. Recuerden que la potencia es la energía con respecto al tiempo. Entonces tendría la derivada con respecto al tiempo de la energía cinética sería igual a 1/2 de la densidad lineal de masa, y como yo consideré la diferencial del tiempo dividiendo a la diferencial de la energía cinética para obtener la derivada con respecto al tiempo de la energía cinética, yo también tengo que, para que no se pierda la igualdad, que dividir la parte derecha de la igualdad entre la diferencial del tiempo, que me daría la derivada que aplica aquí, que me daría la derivada con respecto al tiempo de x, la derivada con respecto al tiempo de x, por la frecuencia angular omega al cuadrado por la amplitud y subíndice m al cuadrado por el coseno cuadrado de k de x menos omega t. Donde la derivada de x con respecto al tiempo, ¿quién es? Es la velocidad de la onda a lo largo del eje x, y aquí lo voy a poner. La derivada con respecto al tiempo de la energía cinética es igual a 1/2 de la densidad lineal de masa por la velocidad de la onda. Esta velocidad no es la misma que esta. Esta velocidad es a lo largo del eje x, y esta velocidad la llevan a cabo las partículas del medio. Esta velocidad es a lo largo del eje x. Bueno, esta velocidad es a lo largo del eje y la llevan a cabo las partículas del medio. Esta velocidad es a lo largo del eje x, por eso es la derivada de x con respecto al tiempo, y es la velocidad que lleva a cabo la velocidad de traslación de la onda a lo largo de la cuerda, por la frecuencia angular omega al cuadrado por la amplitud y subíndice m al cuadrado por el coseno cuadrado de k de x menos omega t. Ya está. Muy bien, hasta aquí alguna duda, pregunta. Ahora voy a analizar ya analicé la energía cinética. Ahora voy a analizar la energía potencial. Ahora, bueno, yo sé que una onda
propagándose sobre una onda que se propaga a lo largo de un medio elástico, se vería aproximadamente como ustedes lo pueden visualizar en la figura que tengo aquí. Entonces va a haber en esta onda va a existir tanto energía cinética como energía potencial. La energía potencial depende de la posición. En este caso, qué tanto se estira el medio elástico a medida que la onda se va propagando a través de él. Entonces aquí tendríamos el medio elástico estirado. Bueno, si no estuviera estirado el medio, por medio de la figura de este triángulo podemos analizar cómo se estira el medio a medida que la onda se propaga por él. Yo tendría que, si el medio elástico no se estirara o los elementos que forman parte que constituyen al medio elástico no se estiraran, este medio permanecería en reposo a lo largo del eje X. Entonces viene una onda y perturba el medio elástico de tal forma que genera el movimiento ondulatorio, genera que en el medio elástico empiece a existir tanto energía cinética que acabamos de definir como energía potencial. El medio se estira y ahora las partículas del medio pasarían de estar en la posición en X a en la posición definida en esta línea que tiene un ángulo de separación con respecto al eje X, es decir, el medio se ha estirado, dado que la hipotenusa, que estaría expresando el espacio en el cual descansan las partículas que ahora se están estirando, es mayor a la porción en la cual descansan las partículas en reposo a lo largo del eje X, que en este caso está denotado con delta minúscula X. Entonces, ¿cómo podemos definir el resultado de tal estiramiento? Bueno, sería igual a lo siguiente. Por el teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que la magnitud de la hipotenusa, que para este ejemplo nos está permitiendo visualizar la línea sobre la cual descansan las partículas del medio estirado, sería igual a la raíz cuadrada de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. El teorema de Pitágoras. Y como yo quiero saber cuánto se estiró el medio con respecto a su posición original, delta x, pues yo le tengo que restar delta x. Perfecto, delta x. Muy bien. Ahora tomen en cuenta que precisamente la energía potencial que solemos denotar con la letra U es igual a F, la fuerza que se aplica por el estiramiento producido en el medio elástico, es decir, esta magnitud que acabo de definir. Entonces yo también puedo factorizar, yo puedo manejar estos conceptos al igual que lo hice con el concepto de energía cinética, el de delta, porciones en X como diferenciales, diferencial de X, diferencial en Y. Tendría lo siguiente: la fuerza es igual a la raíz cuadrada de la diferencial de X al cuadrado más la diferencial de Y al cuadrado menos la diferencial de X. Ahora, de esta expresión voy a factorizar la diferencial de X, de tal forma que sea más fácil visualizar cómo en energía potencial la fuerza está multiplicando al incremento del espacio. Y esa precisamente la fuerza por el incremento del espacio nos da la energía potencial. Y como yo factoricé delta x, tengo que hacer lo siguiente. ¿Cómo me puedo asegurar que hice bien mi factorización? Pues si vuelvo a multiplicar delta x por esto, delta x por este, y por este me tienen que volver a dar este respectivamente. Lo voy a analizar. Delta x lo vuelvo a meter en el paréntesis, pero para meterlo en la raíz cuadrada tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces delta x al cuadrado por 1, ¿sí? Me vuelve a dar delta x al cuadrado. Ahora tendría, y yo tengo derivadas parciales porque recuerden, la expresión de y, que en sí es esta expresión de y, depende tanto del espacio en x como del tiempo t. Por eso si digo que es la derivada de y con respecto a x, tengo que aclarar que es parcial. Por eso aquí tenemos las derivadas parciales. Bueno, una derivada parcial. Entonces vuelvo a meter la diferencial de x al paréntesis, ya lo comprobé que en ahora va con este. Lo metería en el paréntesis como diferencial de x al cuadrado. Y la diferencial de x al cuadrado entre la diferencial de x al cuadrado me da 1 y nada más queda la diferencial de y al cuadrado. En efecto, finalmente la diferencial de x por menos 1 me vuelve a dar esta. Se hizo bien la factorización. Ahora, los matemáticos por la expansión binomial
Los matemáticos por la expansión binomial nos han permitido conocer que la raíz cuadrada de 1 más la diferencial de y con respecto a la derivada parcial de y con respecto a x al cuadrado es igual a 1 más 1/2 de la diferencial de y con respecto a x al cuadrado, menos 1. Y esto se puede simplificar. Y ya no tengo espacio, no, ya no. Lo voy a poner de los dos. Bueno, de una vez les digo cómo se simplifica. 1 menos 1, 0. Solo queda esto. Multiplicado por f por la diferencial de x. Entonces, ya voy. Ahí quedó. Ya quedó ahí. Entonces tendríamos que, como estoy aplicando el cuadrado a la derivada parcial de y con respecto a x, eso equivaldría a tener la segunda derivada parcial de y con respecto a x. Y recuerden, ¿cuál y es? Pues es la y que hemos estado manejando. Y que es igual a ym por el seno de k de x menos omega t. Ahí está. Perfecto. ¿Qué más? Pues vamos a obtener la segunda derivada parcial con respecto a x de y. Entonces, la primera derivada parcial de y con respecto a x sería igual a... derivada del seno es el coseno. Se multiplica otra vez por y subíndice n porque es una constante. Por la derivada con respecto a x del argumento que es el número de onda k. Recuerden, este es el número de onda k, no la energía cinética. El número de onda k. Ahí está. Ahora, la segunda derivada parcial de y con respecto a x es derivada del seno es el derivada del coseno es el menos seno del k de x menos omega t por estas constantes ym, que es una constante, y ahora todo esto por la derivada parcial con respecto a x del argumento, que es el número de onda k, que va a multiplicar al número o el otro número de onda k. Me queda el número de onda k al cuadrado. Dejen checo que no falta algún detalle. Ya está. Perfecto. Ahora voy a sustituir esto de acá aquí. Y tendría que la energía potencial en el movimiento ondulatorio transversal, es igual a F por la diferencial de X por un medio por menos la energía cinética al cuadrado por Ym por el seno de K de X menos omega T. Ahí está. Ya está. En checo que no haya faltado nada hasta este punto, pues no. A ver qué otra cosa. Aunque podrían ser. Dejen checo algo rápido. Muy bien. Ya está. Sí, no ha faltado nada por el momento. Ahora viene la parte... No, todavía falta otra cosa. Entonces, al igual que lo hice con la expresión pasada, yo puedo, si tengo la diferencial aquí de la diferencial de x, tengo que considerar la diferencial de u. La diferencial de u, porque lo estoy colocando todo esto en términos de diferenciales. Entonces, bueno, este y este. Entonces yo voy a dividir tanto la parte izquierda como la parte derecha de la expresión entre la diferencial del tiempo para tener en este lado la derivada de la energía potencial con respecto al tiempo, y aquí volver a tener la derivada de x con respecto al tiempo, que es la velocidad de traslación de la onda, lo cual me daría la derivada de
con respecto al tiempo que me da f por la derivada de x con respecto al tiempo por un medio por menos. Ahí está. Está. Acá no. Entonces, medio la derivada de 1 con respecto al tiempo que será igual a f menos f menos f velocidad velocidad medio de la energía cinética por m sobre la t. Seno, coseno, entonces todo entonces ahora dejen checo. En este punto de aquí tenemos la derivada parcial de y con respecto a x al cuadrado, lo cual, y tenemos la derivada parcial de y con respecto a x al cuadrado, lo que puede interpretarse como la derivada de y con respecto a x, obtener la dicha derivada de y con respecto a x y después elevarlo al cuadrado. Pero van a ver que bajo algunos procedimientos matemáticos y bajo algunos, de hecho, algunos procedimientos de libros como de libros matemáticos, esto tiene dos interpretaciones. Yo tomé una de ellas, pero en este caso se requiere la otra. La interpretación que yo tomé es la segunda derivada parcial de y con respecto a x, pero también se puede interpretar como la derivada de y con respecto a x y después de obtener el resultado elevarlo al cuadrado, que es la que yo realmente necesito aquí. Entonces, tendría la siguiente, que es la que yo realmente necesito aquí para poder simplificar esta expresión con la que acabo de obtener de la energía cinética. Entonces tendría lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es, bueno, más bien tengo que tomar de nuevo el concepto de la derivada de y con respecto a x. Y entonces, vuelvo a escribir esta expresión, pero manejando la derivada de y con respecto a x como elevado al cuadrado, no la segunda derivada parcial. No es que esto esté mal, sino que puede tener dos interpretaciones. Ahora lo que necesitamos aquí es la interpretación de que sea la derivada parcial de y con respecto a x y luego elevamos todo al cuadrado. Entonces voy a volver a anotar esto considerando el otro camino. Entonces tendría la derivada de la diferencial de la energía cinética es igual a f por la diferencial de x por un medio por la derivada parcial de y con respecto a x y al cuadrado. Entonces ya obtuve la derivada parcial de y con respecto a x, que es igual al número de onda k, por y subíndice m, por el coseno
por el coseno de k de x menos la frecuencia angular omega. De k de x menos la frecuencia angular omega por t. Entonces, ahora sí. Entonces tendría la derivada de la diferencial de la energía potencial por F es igual a F por la diferencial de X por un medio del número de onda K por Ym por el coseno de K de X menos omega T. Todo esto lo voy a dar al cuadrado. Dejen checo que no falte algún detalle. No nos falta. Entonces tenemos que la diferencial de la energía potencial es igual a F por la diferencial de X por un medio por el número de onda K por Y subíndice M al cuadrado por el coseno cuadrado de K de X menos omega T. ¿Ya está? Sí. Bueno, y al igual que lo hice con la expresión de la energía cinética, voy a dividir tanto la parte izquierda como la parte derecha de la ecuación entre la diferencial del tiempo. Lo cual me da la derivada de la energía potencial con respecto al tiempo es igual a F por la derivada con dx con respecto al tiempo por un medio por la energía cinética K por Ym al cuadrado por el coseno cuadrado de K de X menos omega T. Entonces, ya sé, entonces la derivada de la energía potencial con respecto al tiempo es igual a F por la derivada de X con respecto al tiempo, que es la velocidad que tiene la onda a lo largo del eje X. La velocidad de propagación de la onda a lo largo del eje X por un medio de la energía cinética del número de onda K, no confundirlo, otra vez, no confundir, este es el número de onda K, del número de onda K al cuadrado por Y subíndice M al cuadrado por el coseno cuadrado de K, del número de onda K de X menos omega T. Y ahora lo voy a comparar con la anterior expresión que obtuve para la derivada de la energía cinética con respecto al tiempo, que es igual a, la voy a anotar otra vez, que me dio un medio de la densidad lineal de masa, un medio de la densidad lineal de masa por la velocidad de la onda a lo largo del eje X, por la velocidad de la onda a lo largo del eje X, por la frecuencia angular omega al cuadrado, por la frecuencia angular omega al cuadrado, por Y subíndice M al cuadrado, por Y subíndice M al cuadrado, por el coseno cuadrado de K de X menos omega T. Entonces, yo debo ver cómo se pueden relacionar estas dos expresiones, estas dos. Recuerden que para ello tenemos algunos elementos que nos podrían ayudar a ver cómo se relacionan estas dos expresiones. Recuerden que la velocidad de la onda a lo largo del eje X es igual a la raíz cuadrada de la fuerza entre la densidad lineal de masa, que la frecuencia angular omega es igual que la velocidad de la onda a su vez es igual a la frecuencia angular omega, a ver, la frecuencia angular omega entre el número de onda K, entre el número de onda K. ¿Qué más puede ayudar? Entonces, como les estaba comentando, la velocidad de la onda a lo largo del eje X a medida que se propaga por el medio elástico es igual a la frecuencia angular omega entre el número de onda K. Estas dos principalmente me van a ayudar a establecer cómo estas dos expresiones de la derivada de la energía potencial con respecto al tiempo y la derivada de la energía cinética con respecto al tiempo se relacionan. Entonces, vamos a ver. Por un lado tenemos la densidad lineal de masa, por el otro lado tenemos la fuerza. Entonces, por otro lado tenemos velocidad. Bueno, esta velocidad es la misma, velocidad de la onda a lo largo del eje X. Tenemos el número de onda K, la frecuencia angular omega. Entonces a mí me conviene expresarlo como... ¿Qué unidades utilizo más, por ejemplo? ¿La velocidad? Si lo expreso como velocidad. No, pero podría ser la fuerza. Fíjense que a partir de aquí ya depende del tipo de consideración que usted... ya depende del tipo de consideración que ustedes quieran tomar. Si prefieren tener las dos expresiones en términos de la densidad lineal de masa, o quieren las dos expresiones en términos de la fuerza, o quieren ambas expresiones en términos del número de onda K en vez de la frecuencia angular omega.
yo lo voy a tomar. Yo voy a preferir que esté en términos de. Lo que más conviene es. Entonces, por ejemplo, la fuerza, para esta expresión, me daría que la fuerza sería igual a. La fuerza sería igual a la densidad lineal de masa por la velocidad de la onda al cuadrado. Sí, entonces, a ver, vemos. Entonces, y así se relacionarían mejor, pero tendría ya la velocidad al cubo. No es tan conveniente. En cambio, sí, me conviene más así. En cambio, la densidad lineal de masa sería igual a la fuerza entre la velocidad al cuadrado. Por ejemplo, me conviene porque tendría la velocidad de la fuerza. Velocidad al cubo, velocidad al menos 1. Pero a su vez tengo la frecuencia angular omega que me puede ayudar. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces la frecuencia angular omega es igual a la velocidad por el número de onda k. Y ya tendría la k de acá. Sí, fíjense que lo que estoy viendo, que lo que más me conviene a mí es sustituir la densidad lineal de masa por esta expresión de aquí. Y sustituir la frecuencia angular omega al cuadrado por la velocidad de la onda al cuadrado por el número de onda k al cuadrado. Aquí en esta posición. Así yo tendría, por ejemplo, así yo conservaría la velocidad a la 1, y ya tendría también la fuerza, lo cual me permitiría relacionar estas dos expresiones de una mejor forma. Entonces, voy a tomar esta expresión. Yo sé que la densidad lineal de masa es igual a la fuerza entre la velocidad de la onda al cuadrado. Recuerden, no confundir la velocidad de las partículas del medio a lo largo del eje Y, que es v subíndice Y, con v de la velocidad de la onda a lo largo del eje X. Es distinto, lo acabo de mencionar. La v subíndice Y es la velocidad de las partículas del medio elástico a lo largo del eje Y. V es la velocidad de la onda que se propaga a lo largo del eje X, porque estamos estudiando ondas transversales. Entonces, como les estoy comentando, a mí me conviene sustituir la densidad lineal de masa, que sé que es igual a la fuerza entre la velocidad de la onda al cuadrado, y la frecuencia angular omega al cuadrado, que sé que es igual a la velocidad de la onda al cuadrado por el número de onda k al cuadrado. Lo voy a hacer en la siguiente hoja porque aquí ya no tengo espacio. Entonces tendría lo siguiente. Sí, por eso les recomiendo que se aprendan de memoria la velocidad de la onda, que es igual a la raíz cuadrada de la fuerza entre la densidad lineal de masa. Y se aprendan que la velocidad de la onda también se puede expresar como la frecuencia angular entre el número de onda k. Al saber de memoria estas expresiones y despejarlas de acuerdo a los fines que ustedes buscan, les suele ayudar a simplificar mucho algunas expresiones, como las que acabamos de obtener, de la derivada con respecto al tiempo de la energía potencial y de la energía cinética. Y es así como uno va buscando qué elementos nos ayudan a simplificar otras expresiones para poder llegar a resultados más fáciles de definir y que nos permitan analizar un problema de una forma más sencilla.
Entonces, yo volví a escribir la derivada de la energía cinética con respecto al tiempo. Yo sé que la velocidad de la onda es igual a la raíz cuadrada de la fuerza que se aplica al medio elástico entre la densidad lineal de masa. Por lo tanto, sé a partir de esta expresión que la densidad lineal de masa es igual a la fuerza entre la velocidad de la onda al cuadrado. Yo sé que la velocidad de la onda también puede ser igual a la frecuencia angular omega entre el número de onda k. Por lo tanto, sé que la frecuencia angular la frecuencia angular omega al cuadrado es igual a la velocidad de la onda al cuadrado por el número de onda k al cuadrado. Estas dos expresiones las puedo sustituir aquí y las puedo sustituir aquí. Y tendría lo siguiente. La derivada de la energía cinética con respecto al tiempo es igual a un medio de la densidad lineal de masa, que a su vez es igual a la fuerza entre la velocidad de la onda al cuadrado por la velocidad de la onda, por la frecuencia angular omega al cuadrado, que es igual a la velocidad de la onda al cuadrado por el número de onda k al cuadrado, por y, su índice m, la amplitud al cuadrado, por el coseno cuadrado de la energía del número de onda k menos la frecuencia angular omega por t. Ahora dejen checo si no me faltó algún elemento. No me faltó. Entonces tenemos la derivada de la energía cinética con respecto al tiempo. Se acabó el tiempo. Bueno, ahorita seguimos.